Buenos días, mi nombre es Harisa Marún y en el día de hoy les hablaré sobre el impacto cultural de la migración, el Spanglish como manifestación de la transculturación y motivo de discriminación. La migración es un proceso que se ha venido dando desde la vida primitiva hasta nuestros días y continuará por siempre. Para contextualizarnos, demos el significado o la definición que da la Organización Internacional de las Migraciones acerca de qué es un migrante. Un migrante es una persona que se ha desplazado desde una frontera nacional o internacional. Antes de ir a fondo en nuestra temática, es importante definir dos conceptos: identidad cultural y transculturación. Entendemos como identidad cultural al conjunto de creencias, modos de comportamiento, valores que tiene una persona que pertenece a un grupo social que lo diferencia de otro. Muchas veces cuando las personas migran y llevan consigo su identidad cultural, entran en un proceso de transculturación. ¿Pero qué es la transculturación? Es el proceso de incorporación gradual que hace una cultura de otra, generalmente una cultura más desarrollada a una menos desarrollada. Por esto decimos que la migración muchas veces es un proceso doloroso y fuerte. Para ilustrar este fenómeno, quise tomar como ejemplo el caso del sueño americano, específicamente de los chicanos. Nadie es ajeno al sueño americano. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos querido poder pasar esa frontera y tener un sueño americano que se hace realidad. Pero detrás de este sueño existen falsas oportunidades y un facilismo que realmente no es así. Las personas que emigran, cuando tomaremos el caso específico de los chicanos, chicano es un término empleado en Estados Unidos para referirse a los americanos con padres mexicanos. Regresándonos un poco al tema de la transculturación, estas personas que quieren cumplir el sueño americano no simplemente tienen que pasar una frontera humanamente imposible, sino que llegan a otra frontera humana, una frontera cultural. Esto es lo que viven los chicanos diariamente en Estados Unidos. Ser chicano significa ser parte de algo, es una cultura del aquí y el allá, es una identidad que surge de la mezcla de dos culturas. Actualmente en los Estados Unidos hay 55 millones de hispanohablantes, pero 10.3% de estas personas se consideran y son chicanos. Básicamente México está al lado de Estados Unidos, pero si ponemos ejemplo Latinoamérica, necesariamente esto no significa que una gran población de México deba vivir en Estados Unidos. Esto tiene su origen en el 1848, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual dio fin a la Guerra México-Americana. Este tratado decía que México debía ceder más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos, teniendo como resultado que más de 100,000 mexicanos pasaran a ser extranjeros en su propia tierra. Este tratado, en 1848, muchos mexicanos regresaron a México, pero seguían trabajando después de la frontera. Esto dio origen a un fenómeno que es clara muestra de la transculturación, que es el Spanglish. Antes de enfocarnos en el Spanglish, es necesario indagar que el movimiento chicano se formó por culpa de la discriminación, el racismo y la explotación de la que fueron víctimas los mexicanos que pasaron a vivir del otro lado de la frontera. El movimiento chicano era una rebelión, era una forma de decir que ellos estaban unidos y que eran fuertes y que no iban a aceptar que los estadounidenses los reprimieran. Ahora sí, hablando del Spanglish, lo definimos como una fusión entre la lengua inglesa y la lengua castellana. En el día de hoy, toda la cultura chicana habla en Spanglish. Incluso su arte, la literatura y la música se hacen en este idioma. Pero no solamente los chicanos utilizan el Spanglish. La mayoría de los hispanohablantes han adoptado esta fusión de las lenguas en su día a día. Incluso en Ecuador, la élite de Quito, estas personas cuando van a estudiar en la universidad van a Estados Unidos y luego regresan, y cuando regresan su nuevo idioma es el Spanglish, entre otros ejemplos. Algunos ejemplos del Spanglish son los siguientes: ¿estás ready? Vamos a hanguear, pásame el mouse, te puedo taguear en una foto, entre otros. Ahora mostraremos un poema de una chicana feminista en el cual es una manera de rechazo y también es una muestra del Spanglish. Poema para el joven blanco que me preguntó cómo yo, una persona inteligente y leída, podía creer en la guerra entre razas. Lorna D. Cervantes. Thanks everybody, pero soy yo quien reivindica indiferencia ante el mundo, yo quien se ve exquisita en su desnudez contra toda la lógica de la benevolencia.
fenómeno de migración masiva ha causado en los Estados Unidos un brote alérgico ante los hispanohablantes. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 78% de los latinos se consideran discriminados dentro de sus comunidades. Haciendo un poco un cierre acerca de este tema, llegamos a varias conclusiones. La primera, el sueño americano no existe. Y sí, de pronto el sueño americano se pueda cumplir, pero ¿a costas de qué? Es necesario, hay personas que se encuentran en tanta desesperación que están dispuestas a renunciar a su identidad cultural, a incluso añadir a su cultura cosas con las que no están de acuerdo simplemente para fit in, para poder encajar dentro de una realidad. Esto lo dejamos a consideración de ustedes.